En estos momentos desde Tel Aviv, Radio Revolución, aquí informando el representante de la política exterior de los Estados Unidos de América se encuentra en territorio sionista. Ya se sabe entonces que fue una visita urgente para decirle a quien no ha sido elegido como el primer ministro, pero sigue actuando como primer ministro, Benjamin Netanyahu, para decirle, darle la autoridad que la invasión, anexación de los territorios ocupados está ya aprobada y garantizada por los Estados Unidos de América. Entonces, urgente, pueblos ocupados de Palestina, Gaza, aquí en Israel, ya es de esperar una invasión inminente y acompañada de anexión. No solamente va a ser invasión, pero se va a llevar a cabo la toma de los territorios, ya autorizado por el gobierno estadounidense. Habían sido algunas garantías que se le habían dado, que se le habían puesto a Benjamin Netanyahu como el representante máximo del Estado sionista, la ultraderecha del gobierno de Israel. Se han hecho maniobras, se han hecho negociaciones, ha habido, nos informan aquí, cantidades inmensas de dinero en estas negociaciones, en donde recuérdense ustedes que ya venía este pueblo, este país sin gobierno ya por casi 2 años, debido a que este primer ministro no tiene la aprobación en la población. Venía una elección, luego otra elección, luego la tercera elección y nunca logró ni siquiera la mayoría de los votos, ni la mitad, pudiéramos decirlo. El sionista, el representante de la ultraderecha de Israel, el hombre del complejo militar industrial, el representante de los gringos en Israel, Benjamin Netanyahu. Y por eso es que se le permitió obligando a los otros miembros del gobierno a que lo aceptaran como primer ministro, por lo menos por un año más. Es sabido y ya se informó que sus casos de corrupción van a ser eliminados, van a ser perdonados por la Suprema Corte, los magistrados de la Corte de Justicia de Israel, quienes están también trabajando para el Estado sionista. Hay intereses entonces fuertísimos acá y es lo que ya se percibe, ya se siente. El canciller de la República de los Estados Unidos, el equivalente al canciller en Estados Unidos se le llama secretario de Estado, el encargado de todas los asuntos a nivel exterior, se encuentra en territorio israelita y ya se reunió con los diferentes sectores y principalmente ya le dijo a Benjamin Netanyahu que no se preocupe y que no hay ningún problema en cuanto a la invasión seguido de anexar. Algo que inclusive ya miembros de los cuerpos diplomáticos de los diferentes países de toda la Europa, inclusive el Parlamento Europeo, la Unión Europea, ya están, han llegado en algunos casos, se sabe de comunicaciones entre algunos gobiernos, entre ellos Francia, Holanda, la propia Alemania, en donde se hablan, por lo menos públicamente se ha hablado de potenciales acciones económicas que se tomarían en contra del gobierno de Israel si recurre a una medida que ya muchos la califican de un terrorismo internacional, porque no tendría ninguna cabida en leyes internacionales y que por el contrario estaría instigando más a la violencia, por el contrario estaría llamando más a conflictos en el área, lo que de acuerdo a la Comunidad Económica Europea no sería conveniente absolutamente para nadie. Dice aquí, inclusive la canciller alemana dice, en el medio y largo plazo no sería ni conveniente para el propio Israel, pero lo están haciendo en ese contexto de que
el primer ministro, quien fuera el primer ministro, tiene ya, y lo mencionamos anteriormente, más de 5 cargos de corrupción probados que van desde el saqueo al Estado hasta la planificación de algunos atentados. Aquí está todo detallado en los casos de la Suprema Corte de lo que en lo que está implicado. Y no solamente hay ya reportes, no solamente el señor Netanyahu está implicado en todos estos casos de alto grado de corrupción, sino que también su familia, particularmente sus hijos y su propia señora esposa. Hay casos inclusive en donde se habla hasta de 200, 300 millones de dólares que habrían sido transferidos a sus propias cuentas de la familia de los Netanyahu. Bueno, hay un ambiente bastante de presión, se siente, y también se ha dicho de que hoy más que nunca la Unión Económica Europea tiene que tener un comportamiento más firme, dicen acá algunos, debe de manifestarse y debe de decirle directamente al gobierno de Israel que no va a apoyar ninguna invasión y que no debería de invadir a un pueblo que ha estado ya invadido, a un pueblo que ya ha estado ocupado por décadas y que ahora en medio de esta tragedia, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia, están tomando esas ventajas, algo entonces inhumano, cruel y sobre todo ilegal, dicen los expertos en este asunto. Entonces, la visita del Departamento de Estado, del canciller, o sea, secretario de Estado, viene acompañado de varias personalidades de la diplomacia de los Estados Unidos, y ya se sabe, ya se entiende que en privado venía a darle ya la orden de que está todo limpio para su invasión y su anexación, aunque públicamente se maneje la narrativa de que ha llegado el secretario de Estado a calmar al sionismo, a calmarlos y a decirles todavía no invadan, pero en medios privados es otra la historia. Y aquí estamos entonces, pónganle atención, vamos a movilizar esta su radio, estamos entre Tel Aviv y Jerusalén para tratarle de mandarle, de llevarle lo último y ver cómo va a quedar acá hoy, ya que se retire el equipo de la diplomacia estadounidense. Pero hay que dejar bien claro entonces, se le ha autorizado, tiene la luz verde el sionista de la ultraderecha Netanyahu para no solamente invasión, sino que anexión. Aquí ya se habla de anexar. Y esto obviamente los entendidos en esta materia ya lo dicen, que detrás es el mensaje lo más importante, que hay que mandarle a Siria por un lado y a Irán por el otro. Eso sería también lo que estaría en la mesa. Ya lo dijo el propio secretario de Estado de los gringos. Todo, dice, todo está en la mesa. Entonces no se descartan esas posibilidades de que al mismo tiempo se sigan encrudeciendo esa invasión que está haciendo, esos bombardeos que está haciendo la Fuerza Aérea de Israel en contra de Siria, y que por el otro lado también se esté planificando algo, dicen acá, algo, y lo ponen entre comillas, en contra de Irán.